Un paseo por el Rin siempre vale la pena, también si el tour solamente es de un día y teniendo visita de ultramar es mucho mejor. Esta excursión también se puede hacer a pie por las cimas de las serranías que cruza el Rin en su camino hacia el Atlántico o en carro, aprovechando los albergues en los antiguos castillos de los caballeros saqueadores, hoy en día hoteles modernos. El turista se siente trasladado al tiempo medieval. En esa era los viajeros también fueron saqueados en estos sitios. Hay muchas posibilidades de explorar el Rin y sus riberas, desde el crucero de lujo hasta simplemente a pie. Todas estas posibilidades tienen algo en común. La filosofía de los caballeros saqueadores te acompaña a cada paso. Y a esto le dieron el nombre romántica pura. Un buen punto de partida es la ciudad de Muguntia. De Muguntia se sale con curso a Wiesbaden-Biebrich, Eltville y Rüdesheim, recogiendo pasajeros en esas estaciones. De Rüdesheim ya salimos en dirección al Rin romántico, pasando por la Torre de los Ratones y el hueco de Bingen, que ya no existe, y ya vemos la primera atracción turística. El monumento Niederwald es para conmemorar la unión de Alemania en el año de 1871. La razón por que fue edificado este monumento fue la guerra entre Alemania y Francia en los años 1870-71 y la constitución del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Eso fue el resultado de las tendencias por muchas decenas de años para unir los muchos estados de la Unión Alemana. El Rin ganó en importancia en este momento. Como ya siempre era un símbolo importante, el Rin siempre era escenario de las leyendas y cuentos alemanes, la romántica del Rin. La figura principal de 12 metros y medio de altura representa a la Germania parada ante un trono. La entrada al valle romántico del Rin. A la izquierda la Torre de los Ratones, en la mitad se encontraba el hueco de Bingen, a la derecha la ruina Ehrenfels. La ruina Ehrenfels con la Torre de los Ratones y el Castillo Klopp formaban en el siglo XIII una barrera hacia el norte para proteger el arzobispado de Muguntia. Ubicada en un sitio estratégico, era muy importante en el tiempo medieval. Como estación de peaje o impuestos, era una fuente financiera muy importante para el arzobispo y la iglesia. El Hotel Corona, construido en 1541, es uno de los albergues más antiguos de Alemania.
frente de Assmanshausen, en la cima de una roca, está ubicado el castillo Rheinstein, uno de los ejemplos más importantes de reconstrucción romántica de castillos. Como obra maestra del arquitecto Juan Claudius Loesow, fue reconstruido en una lujosa residencia veraniega. En 1975, el cantante de ópera Hermann Hesse compró el castillo. Gracias a él, el castillo es una de las atracciones más grandes del Valle del Rin. Alrededor de la torre del siglo XIV, que sirve de vivienda, se encuentran construcciones neogóticas como torrecitas, terrazas y escaleras de hierro. En el interior se encuentran valiosos cuadros de vidrio y frescos, una chimenea renacentista y valiosos muebles. En la sala de ceremonias se efectúan juegos medievales. La capilla de San Clemente Trechtinghausen se encuentra a la entrada de la ciudad y data del siglo XIII. Es una de las iglesias más antiguas de Renania y fue construida en el lugar en el que fueron ahorcados o decapitados los caballeros saqueadores. El castillo Rheinstein está ubicado en las cimas de Trechtinghausen. Es un buen ejemplo para la reconstrucción de un castillo tan grande en estilo neogótico. Como castillo para caballeros saqueadores fue construida en el siglo XI. En 1253 y 1282 fue destruido y desde el siglo XVI la ruina fue usada como cantera. En 1834 Federico Guillermo el Descalzo empezó con la reconstrucción. En 1899 el barón Kirschberg compró el castillo y siguió con la reconstrucción. Muy interesante es el muro de defensa. En el interior se encuentran artefactos coleccionados durante 5 siglos. Vías de comunicación: el Rin, carretera B42, 2 vías del tren, camino para los viñedos, ciclovía y caminos para el viajero a pie. Cantera de piedra dura Soneck. El castillo Soneck, construido en el siglo XI, era parte del sistema de defensa de la abadía Kornelimünster en las cercanías de Aquisgrán. Los senecales olvidaron sus deberes y comenzaron con saqueos, cobraban peajes e impuestos que dificultaban el comercio. El rey Rodolfo de Habsburgo acabó con esta situación. Las guaridas de los saqueadores fueron destruidas una tras otra, entre ellas también Soneck. Fue reconstruida y en 1689 fue destruida de nuevo. En 1842 Federico Guillermo IV dejó reconstruir la ruina como castillo para la cacería. Los trabajos terminaron en 1861. Hoy el impresionante castillo es atracción turística. En el interior se encuentran habitaciones en estilo del siglo XIX en muy buen estado. Niederheimbach, templo y castillo. El castillo Heimburg se empezó a construir en el año de 1294 para defenderse contra los condes del Palatinado por los arzobispos de Burgundia. En los próximos siglos perdió importancia y se fue decayendo. En 1689 los franceses lo destruyeron. En el siglo XIX el industrial Hugo Stines compró la ruina y la reconstruyó. El castillo es propiedad privada y no se puede visitar. La región de Lorsch siempre era habitada, primero por los celtas, después por los ubios y más tarde por los matiacos. En el siglo I llegaron los romanos
hasta la serranía del Tauno. Después llegaron los alemanes y con la migración de los pueblos los francos. El documento más antiguo en el que se menciona Lorsch es del año 1085. La ruina Fürstenberg. Este castillo también fue edificado por el arzobispo de Colonia. Le servía como protección de sus bienes y le traía ingresos por los impuestos que cobraba. En una de las tantas guerras fue destruida. La ruina apenas da una idea de lo impresionante que era este castillo. Hoy es propiedad privada y no se puede visitar. El castillo Stahleck por primera vez es mencionado en 1135 en un documento. Pertenecía al arzobispo de Colonia y en 1190 pasó a pertenencia del emperador Barbarroja, el cual se lo entregó a su hermano Conrado. Cambió varias veces de dueño hasta que en 1689 fue destruido por los franceses. En el tiempo de 1925 al 27 y 1965 hasta 67 fue reconstruido. Hoy es un albergue juvenil muy frecuentado. Bajara, por primera vez mencionado en un documento en el siglo XI. Esta ciudad también pertenecía al arzobispo de Colonia. En 1214 la familia de los Wittelsbach se apodera de la región. Con Cao obtienen ingresos de impuestos y peaje muy importantes. Desde el siglo XIII para Bajara venían los ingresos del negocio con el vino y la madera. Desde el año 1356 Bajara es ciudad con todos sus derechos y deberes. La fortaleza de Pfalz-Grafenstein está ubicada en el centro del Rin. Es el atractivo más grande de Kaup y resulta particularmente impresionante cuando se ve desde el río. La fortaleza, con su forma y situación únicas, fue construida para recolectar los aranceles del Rin. Cualquiera que no pudiera pagar desaparecía en el calabozo de 9 metros de profundidad hasta que pagaba la fianza. El calabozo era en realidad un pozo y los prisioneros eran bajados con una cuerda hasta una balsa de madera que flotaba en el agua. El castillo Gutenfels encima del pueblo de Kaup también se utiliza como hotel. El castillo resistió varios asedios y en honor a tal hecho recibe el nombre de Ein guter Fels, una buena roca. Fue construido con fuertes defensas en el siglo XIII, pero cayó en desuso a finales de la Guerra de los 30 años. En 1805 Napoleón ordenó que el castillo fuera vaciado y desmantelado. Los trabajos de reconstrucción empezaron en 1888. Oberwesel, con muchas de las ciudades de la región, el origen de esta ciudad es celta, su nombre es Osavia. Los romanos tenían aquí una estación para cambiar los caballos y un albergue. La producción de vino, la pesca de salmón, comercio y la artesanía le traían a la ciudad buenos ingresos. Así tenían la posibilidad de construir sus murallas protectoras en los siglos XII, XIII y XIV. En el año 983, Kaup fue mencionada por primera vez como Cuba Vilula y era propiedad del arzobispo de Moguntia. En 1257, por primera vez, se menciona la recolección de aranceles en el río Rin.
Después de haberse construido la fortaleza Pfalzgravenstein 1326 y 1327, Kaup y Pájaras eran las estaciones más importantes para la recolección de aranceles para los condes del Palatinado. La torre de aduanas mide más de 26 metros y tiene 6 pisos. Ludwig de Bayern la construyó en 1326 y fue excomulgado por el Papa por recolectar aranceles un año más tarde. El obispo de Maguncia, que recolectaba aranceles en la Torre de los Ratones en Bingen, y el arzobispo de Trier, que tenía su puesto de aduanas en el castillo Stolzenfels, unieron sus fuerzas con el Papa, puesto que era claramente intolerable que un príncipe seglar reclamara los mismos derechos para sí mismo, al igual que lo hacía la Iglesia. Ludwig tuvo que proteger su torre con murallas de más de 2,5 metros de grosor y cerca de 12 metros de altura. El exterior quedó terminado en 1607 y desde entonces Pfalz ha aparecido un gran barco en las olas. 1867 los prusianos detuvieron la recolección de aranceles. El castillo Schönburg. Ferdinand Freiligrath decía que era el refugio romántico más bello a orillas del Rin. Hoy es un hotel lujoso. La Fundación Kolping la usa también como albergue juvenil. Como todos estos castillos cambiaban mucho de dueño. En 1149 el dueño era Hermann von Stahleck. La Loreley es una roca de esquisto con una altura de 132 metros y pertenece al Patrimonio de la Humanidad Oberes Mittelrheintal, cerca de St. Goarshausen. De la cima, la vista panorámica sobre las ciudades de St. Goarshausen con el castillo Katz, Gato, y St. Goar con el castillo Rheinfeld es muy impresionante. En el estrecho de la Loreley, el Rin tiene una profundidad de 25 metros y el ancho del río mide 113 metros. Por la profundidad, por lo estrecho y las curvas que hace el río, el estrecho de la Loreley es uno de los más peligrosos en el Patrimonio de la Humanidad Oberes Mittelrheintal. En el trayecto de Oberwesel hasta St. Goarshausen se instaló un sistema electrónico para señalizar a los barcos quién viene de frente
llamado Warschau. Sangohausen es la ciudad donde se asienta el castillo de Katz. Es asimismo la ciudad de Loreley. En 1284, esta ciudad de pescadores se convirtió en propiedad de los poderosos condes de Katzenelnbogen. Inmediatamente después de su ascenso al rango de ciudad, en 1324 los cerca de 200 habitantes se pusieron a construir un muro de defensa. El lado expuesto al río tenía una dimensión de 230 metros de largo por 11 de ancho, para proteger al mismo tiempo de las inundaciones y de los hielos que arrastraba el río. Sangoa está unida a su ciudad gemela de Sangohausen por una barcaza que también transporta coches. Ambas ciudades deben su nombre a Sangoar, que llevó una vida de eremita en el siglo VI en el lugar de la actual colegiata de Sangoar. El castillo Rheinfels. En 1243 se pusieron las primeras piedras del castillo bajo mandato del conde de Dietmar de Katzenelnbogen. Apenas 10 años después, el castillo fue sometido a su primera prueba cuando un ejército de la Unión de las Ciudades Renanas, con unos 70.000 soldados, se presentó delante de los muros a causa del aumento del peaje del Rin. Tras 40 asaltos repelidos y más de un año de asedio, dicho ejército hubo de retirarse sin ganar. Después de la extinción de la poderosa familia condal, el castillo cayó en posesión de los landgraves de Hessen, quienes a partir del siglo XV lo transformaron en ciudadela y en castillo residencia con la construcción de nuevos edificios. Después de resistir muchos ataques, en 1794 un comandante entregó la ciudadela a tropas francesas. 3 años después, tropas francesas dinamitaron la ciudadela y el castillo. Bueno, después de tanta cultura, vale la pena almorzar en el restaurante del Hotel Rheinfels.
El castillo Katz. Después de que los condes de Katzenelnbogen hubieran edificado a mediados del siglo III el castillo de Rheinfels por encima de la pequeña ciudad de St. Goar, construyeron a partir de 1379 el castillo de Katz. Servía para reforzar el Rheinfels, garantizando la seguridad por el lugar de paso y permitía la observación prematura de los barcos que rodaban la roca de Loreley. Formaba junto con su hermano gemelo una barrera eficaz sobre el Rin, destinada principalmente a la protección de los sustanciosos derechos de peaje. El puente de piedra que conducía a la vasta torre del homenaje podía ser destruido en tiempos de guerra, y la torre del homenaje de 40 metros de alto garantizaba una protección adicional por el lado expuesto a los ataques. Unas poderosas murallas de protección lo unían por ambos lados a los edificios habitados. Los potentes muros exteriores y un bastión triangular situado más abajo reforzaban el potencial defensivo del castillo, que antes del descubrimiento de las armas de fuego era prácticamente imposible de tomar. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und der Dunkel, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weg. Sieht nicht die Felsenriffe, schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Loreley getan.
El hueco o agujero de Bingen. Los romanos ya habían hecho el intento en vano para romper la barrera de cuarzo que obstaculizaba el cauce del río. En el siglo XVII, por intervención de comerciantes de Frankfurt del Meno, se abrió un paso de 4 metros de ancho. La consecuencia fue que el nivel del agua bajó tanto que de las 32 islas que existían solo quedaron 6. Los castillos construidos en el agua perdieron su protección natural, el agua. En Moguntia, el nivel del río bajó tanto que la construcción de 20.000 pilotes de roble bajo la catedral empezaron a podrirse. Había peligro de que la catedral se derrumbara. Hubo que reemplazar los pilotes por una construcción más profunda de piedra. Estos trabajos duraron hasta el año 1925. Desde 1830 hasta 1932 se hicieron muchos intentos de mejorar el paso para los barcos. En los años de 1966 hasta 1974 se abrió el paso a un ancho de 120 metros. En los años 90 se hicieron las últimas remodelaciones y el agujero de Bingen, das Bingerloch, desapareció. Torre de los Ratones, Moiseturm. La antigua villa fue construida en una pequeña isla rocosa en la mitad del río. Su nombre viene de Maut, peaje o impuesto aduanero. Los arzobispos de Moguntia construyeron la torre en el siglo XIII y la siguieron reforzando. En los años 1856 hasta 1858 fue restaurada en estilo neogótico. Hasta el año 1974 la torre servía como estación de señales para la navegación. Según cuenta la leyenda, el arzobispo Atto fue comido por los ratones por haber quemado gente hambriente. El que quiera saber más sobre los castillos del Rin, sus pueblos y pequeñas ciudades o sobre el río mismo, él tiene la posibilidad de informarse por los incontables libros que se han escrito sobre este tema, o si es una persona moderna se puede informar por internet, en donde encuentra muchas informaciones útiles pero también muchas inútiles. Las informaciones que yo les di son solo para animar la curiosidad. El Rin ganó en importancia en este momento. Como ya siempre era un símbolo importante, el Rin siempre era escenario de las leyendas y cuentos alemanes, la romántica del Rin. La figura principal de 12 metros y medio de altura representa a la Germania parada ante un trono. La entrada al valle romántico del Rin. A la izquierda la Torre de los Ratones, en la mitad
se encontraba el hueco de Bingen, a la derecha la ruina Ehrenfels. La ruina Ehrenfels con la torre de los ratones y el castillo Klopp formaban en el siglo XIII una barrera hacia el norte para proteger el arzobispado de Moguntia. Ubicada en un sitio estratégico, era muy importante en el tiempo medieval como estación de peaje o impuestos. Era una fuente. El punto de partida es la ciudad de Moguntia. De Moguntia se sale con curso a Wiesbaden-Biebrich, Eltville y Rüdesheim, recogiendo pasajeros en esas estaciones. De Rüdesheim ya salimos en dirección al Rin romántico, pasando por la Torre de los Ratones y el hueco de Bingen, que ya no existe, y ya vemos la primera atracción turística. El monumento Niederwald es para conmemorar la unión de Alemania en el año de 1871. La razón por que fue edificado este monumento fue la guerra entre Alemania y Francia en los años 1870-71 y la constitución del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Eso fue el resultado de las tendencias por muchas decenas de años para unir los muchos estados de la Unión Alemana. Hay muchas posibilidades de explorar el Rin y sus riberas, desde el crucero de lujo hasta simplemente a pie. Todas estas posibilidades tienen algo en común. La filosofía de los caballeros saqueadores te acompaña a cada paso. Y a esto le dieron el nombre romántica pura. Un buen Un paseo por el Rin siempre vale la pena, también si el tour solamente es de un día y teniendo visita de ultramar es mucho mejor. Esta excursión también se puede hacer a pie por las cimas de las serranías que cruza el Rin en su camino hacia el Atlántico o en carro, aprovechando los albergues en los antiguos castillos de los caballeros saqueadores, hoy en día hoteles modernos. El turista se siente trasladado al tiempo medieval. En esa era los viajeros también fueron saqueados en estos sitios.